El nombre de Isaac Asimov llega hasta nuestros días, en relación clara con obras que han sido exitosamente llevadas a la cinematografía, gracias a la evolución y vigencia de los efectos especiales, que han permitido plasmar en la pantalla grande todas esas concepciones fantásticas, eh, exageradas si se quiere, sobre un futuro donde la tecnología y los robots tienen una presencia muy superior a la que existe en los días presentes. Tenemos así obras de todos conocidas como Yo Robot, protagonizada en el cine por Will Smith, que se dice está basada en la obra literaria de Isaac Asimov del mismo nombre. Sin embargo, Yo Robot como publicación literaria es un compendio, un conjunto de relatos previamente publicados en revistas publicadas periódicamente, publicaciones periódicas, relatos cortos, no siempre conectados entre sí y que no dan la ilación de una historia cabal como la que se nos presenta en la producción cinematográfica. Sin embargo, por supuesto, la película rescata todos los elementos de estos relatos cortos y que para nosotros tiene una trascendencia de particular interés que ya vamos a comentar. Otra de las obras por las cuales llega hasta nosotros el eco del nombre de Isaac Asimov es El hombre bicentenario, la exitosa película protagonizada por Robin Williams, que nos habla de un autómata con un nivel de conciencia superior al resto, despierta en sí esa conciencia de su propia existencia hasta el punto en que, gracias a los avances tecnológicos del futuro en que se desarrolla la trama de la obra, logra ir reemplazando sus partes mecánicas por órganos y partes biológicas hasta convertirse en completamente humano, cosa que consigue al término de 200 años y se le considera entonces el hombre más viejo luego de los patriarcas bíblicos. Llega a ser un hombre luego de haber tenido sus orígenes como ser consciente en forma de androide. Esta obra de El hombre bicentenario es también, esta sí es una obra completa escrita por Asimov muchas décadas antes de haber sido llevada a la gran pantalla. Y el hecho es que Isaac Asimov realmente es un personaje que para nosotros constituye todo un referente de valores humanos muy altos. Asimov fue un científico nacido en Bielorrusia, nacionalizado norteamericano, que graduado como un doctor en bioquímica, hizo una labor de la más fructífera que podemos encontrar para escritor alguno. Hasta hace poco era de hecho uno de los escritores más prolíficos de la historia de la humanidad. Sus más de 500 libros nos hablan de multitud de temas, historia, biología, química, física, astronomía, religión y por supuesto ciencia ficción. A un nivel realmente alto, y Asimov era considerado un erudito en muchos campos en los cuales versó o giró sus investigaciones y los relatos que nos ha dejado. La saga de libros de robots es apenas una fracción de la vasta obra de Isaac Asimov, de quien se cuenta durante décadas en la oficina de su casa. Se levantaba, se vestía, cual si fuese a trabajo de oficina, y frente a una máquina de escribir transcurría 8 horas diarias, sin excepción, para producir lo que ha llegado hasta nosotros.
La obra de ficción de Isaac Asimov de mayor renombre, la más destacada, sin embargo, no pertenece al género de los robots, sino que se trata de una trilogía posteriormente ampliada mediante epílogos o precuelas y anexos a un total de unos 16 libros. Y concisamente se habla de un núcleo de 5 libros, pero la obra original fue de tan solo 3. Me refiero a La Fundación. La Fundación nos habla de un futuro distante, en el cual el género, la especie humana, ha conquistado toda la galaxia y ya no tiene recuerdo de sus orígenes en un planeta radiactivo donde la vida está extinta hace mucho y cuyo nombre apenas se recuerda, que es la Tierra. La trilogía original, Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación, fue merecedora en 1966 al premio Hugo como la mejor saga de libros de ciencia ficción de todos los tiempos, quedando por encima de otras también muy renombradas como El Señor de los Anillos. Hago un paréntesis acá porque yo soy particularmente admirador de la obra de Tolkien y El Señor de los Anillos. Esta es una obra de ficción, no de ciencia ficción, como sí lo es la de Isaac Asimov, pero no se hizo distinciones entre estos dos géneros o subgéneros, y en 1966, con gran mérito por supuesto, la colosal obra de La Fundación de Isaac Asimov mereció ser nombrada como la mejor de todos los tiempos. Esto es un referente nada más de el legado de las obras de ficción de Asimov. Pero bueno, los libros de robot comienzan con una serie de relatos sueltos publicados en la revista Astounding, y entre estos relatos se encuentra uno particularmente importante, Runaround, en 1942, donde aparecen las leyes de la robótica. La autoría de las leyes de la robótica, Asimov se la adjudica a su editor John Campbell. Durante un almuerzo el día previo a la víspera de Navidad en 1940, Campbell le formula las 3 leyes de la robótica a Asimov y este las plasma en una servilleta. Por eso Asimov dice que la autoría es de su editor Campbell, pero Campbell confiesa que nada más dio forma a lo que ya existía en el pensamiento de Asimov, de manera concreta, como lo que hemos llegado a conocer como tales, las leyes de la robótica. Posteriormente, estos relatos publicados en forma suelta de Astounding, en la revista Astounding, son compendiados en el libro Yo Robot. Y el libro Yo Robot no tiene una hilación, como ya dije, de principio a fin, una única trama, sino que es un grupo de relatos, entre ellos Runarounds, donde se habla de los fundamentos de la robótica y de las leyes de la robótica. El enunciado de estas 3 leyes es el que voy a continuación a decir para ustedes. La primera ley reza que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano resulte dañado. Para los robots de Isaac Asimov, esta era la máxima directriz: la imposibilidad de hacer daño a los seres humanos y su obligación de evitar que los seres humanos fuesen dañados. La segunda dice que un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes infrinjan o entren en conflicto con la primera ley. Se establece aquí una clara superioridad jerárquica a la primera ley,
pero también se deja claramente presentado el hecho de que el robot tiene que obedecer, es un sirviente, tiene que obedecer todas las órdenes del ser humano, aunque esa orden inclusive implique su autodestrucción. Lo que sí no puede involucrar dicha orden es matar o dañar a otro ser humano. Y queda claramente puesta aquí la naturaleza benéfica o ética de estas leyes, que se completan con la tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde ello no entre en conflicto con la primera o segunda ley. La jerarquía de las dos leyes anteriores está claramente por encima de esta, y esta en sí misma faculta al robot para hacer lo que sea necesario en aras de preservar su existencia. Se reconoce a los robots de Asimov como artefactos valiosos y costosos que deben autopreservarse en la medida de lo posible, pero siempre y cuando esto no entre en conflicto con las leyes anteriores. Entonces, el robot no está facultado para suicidarse, pero sí para sacrificarse por el ser humano. Y lo más importante, el robot está imposibilitado de hacer daño a los seres humanos. Sin embargo, esto dio origen en los libros de Asimov a un conjunto de tramas y reflexiones, pasando por lo detectivesco y por situaciones realmente difíciles de dilucidar, en las cuales el robot se encuentra en la circunstancia de tener que decidir por encima de estas leyes.